Buenas noches, Dios les bendiga mucho a todos ustedes que se encuentran en casa, que tengan un lindo día, un mañana, una linda noche hoy, pues que el Señor nos siga bendiciendo y dándonos la vida como siempre, que Dios te bendiga. Un saludo muy cordial y fraternal a todos los que nos escuchan. Quisiéramos seguir adelante con los estudios bíblicos sobre Apocalipsis y estamos ahí en el capítulo 6. Continuaremos estudiando los 7 sellos del Apocalipsis. Vamos a estudiar en este día el cuarto y el quinto sello. Recuerden ustedes que los primeros sellos anteriores, es decir, el primero representaba el jinete al anticristo con lo que era el jinete blanco, el cual es la personificación del anticristo. Habíamos hablado del segundo caballo y su jinete, que también representa guerras civiles entre naciones. Hemos hablado del jinete negro y el caballo negro, que representaba hambres, escasez de alimentos. Y por supuesto vamos a continuar con los versículos 7 y 8 hoy, hablando del jinete, el caballo amarillo. Vamos a orar antes de comenzar. Quisiera pedir la dirección de Dios. Podemos orar un momento. Gracias, Señor, por darnos el tiempo y el privilegio de estar otra vez reunidos a través de transmisión en vivo para llegar a los corazones de las vidas que nos escuchan y que están constantemente, Señor, siguiendo estos estudios. Que la palabra de Dios haya cabida en sus corazones. Dirígenos en todo lo que hagamos. Danos gracias, Señor, en este día, y que la palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer el versículo 7 y 8 y dice: Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Dice el cuarto sello del Apocalipsis. Este cuarto sello nos está abriendo la idea de nuevamente un caballo, que es una fuerza espiritual que está galopando. Era de color amarillo, y en el original esta palabra se comprende como un amarillo verdoso. Quiere decir que sería el color de un zombie, de uno que está muerto, es un cadáver. Es así que más o menos se puede representar este color. Dice que tenía montado un jinete, y el jinete tenía un nombre y se llamaba Muerte. Por supuesto, esta palabra muerte tiene que ver con la palabra Thanatos, y la palabra esta hace referencia a la muerte física, a la muerte espiritual, es decir, una persona completamente separada de la vida de Dios. Apartada de la vida de Dios significa morir sin haber recibido o haber rechazado el regalo de la salvación. Así se entiende la palabra muerte, completamente separado. Y dice la palabra también que y el Hades le seguía, dice, entendiendo que el Hades es también el lugar donde todas las almas van cuando mueren. Eso en el Antiguo Testamento se lo conocía con la palabra Seol, por ejemplo, y también implica el lugar donde estaban todos los muertos. Y recuerden que hoy en la actualidad el Hades es un lugar que todavía recibe estos muertos, pero son muertos que no son creyentes, que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. La humanidad entera, bueno, para este tiempo habría muchos que morirán con este caballo, pero irán detrás del Hades. Y da la idea de cómo el Hades va recogiendo estos muertos, porque va detrás del jinete. Más o menos esa es la idea que se presenta en este juicio. La figura del Hades
hermanos, se presenta como el lugar donde después, ¿no?, de retención, donde después tendrán que compadecer ante el juicio final, que prácticamente será después del milenio, ya casi al final. Por eso dice el libro de Apocalipsis, cuando se habla del juicio del gran trono blanco, dice: y el Hades dará sus muertos, dice, porque en realidad estarán siendo reunidos allá todos los muertos no cristianos que aceptaron la marca, que fueron impíos, rechazaron el mensaje del evangelio, aquellos que murieron apartados en muerte espiritual. Estos saldrán para el juicio del gran trono blanco, para ser juzgados por sus obras. Ahora sigamos leyendo el verso 8. Dice: miré aquí el caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Miren ustedes, el jinete tenía autoridad delegada. La autoridad delegada se entiende como la voluntad permisiva de Dios, es decir, que Dios permite que ese tiempo se mueva el enemigo, se mueva el demonio, se muevan los juicios de Dios, caiga sobre la tierra. Todo eso ya está establecido, está permitido y va a darse en su momento determinado. De algún modo tenemos que entender que este jinete es prácticamente el causante de muertes masivas por acción de confrontaciones bélicas, confrontaciones pandémicas, hambrunas, enjambres o plagas. Este juicio terminará matando 1/4 de la población mundial. Imagínense, dice aquí: y fue dado potestad, fue dado poder, fue dado autoridad, también se entiende, sobre la cuarta parte de la tierra para matar, con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Miren lo que está diciendo aquí. Si este pasaje se aplica al año 2025, como por ejemplo, donde se cree que la población llegará a 8.500 millones de personas en la tierra, el número de muertos sería 2.125.000 muertos para ese tiempo. Si nosotros recordamos, en el siglo XV, la peste negra bubónica mató aproximadamente a 100.000, o más bien dicho 100 millones de personas, dice, en todo el mundo. Y esto para ese tiempo representaba 1/5 de la población mundial. Ya en el siglo XX nosotros podíamos entender, porque pasó ya todo esto, que la gripe aviar, por ejemplo, en todo el mundo mató a más de 40 millones de personas, dice, siendo para entonces una población de 6.070.581 millones de habitantes. Prácticamente estos 40 millones que mató la gripe aviar significarían el 1% de la mortandad del mundo. Pero cuando venga el caballo amarillo, realmente será una muerte masiva como nunca antes se ha dado, porque terminará matando a todo 1/4 de la población mundial. Realmente será devastador. Y aquí la Biblia expresa de qué manera van a provocarse esas muertes. Y hay 4 formas. La primera dice que serán muertos por armas. Miren ustedes, dice el versículo 8: para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Por supuesto, este pasaje bíblico tiene un paralelo en realidad con el libro de Ezequiel, también si leemos capítulo 14, versículo 21, dice la palabra de Dios así:
Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuanto más cuando yo envié contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ellos hombres y bestias. Miren, no es coincidencia que estos juicios se estarían repitiendo en el libro de Apocalipsis capítulo 6 versículo 8. Si hablamos, por ejemplo, de la espada, ¿verdad? Esto es simplemente una representación de muertes que se darán primero por armas blancas entre personas comunes, y podría significar que no solamente podría referirse a espada, también podría significar relacionarse con cuchillos, dagas, machetes, navajas, puñal, estiletes, bayonetas, o tal vez las famosas sangraderas. Muertes persona a persona. Tendrían que ser habituales, tendrían que ser cotidianas, parte del día, y esto me da la idea de que si es así, podría estar también hablando de la delincuencia, que para los últimos días tendría que tener índices muy altos en el mundo entero. Y realmente, hermanos, los índices de delincuencia en el mundo hoy en día han crecido. Según algunas estadísticas, por ejemplo, el índice de delincuencia en el mundo, en Bolivia primeramente, según la revista latinoamericana de desarrollo económico, haciendo una investigación hasta el 2012, se ha demostrado que dice que los departamentos hasta esa fecha con más delincuencia, con muerte, son Santa Cruz de la Sierra, La Paz y luego está Cochabamba. Otra investigación también de BBC El Mundo hasta el 2006, hablando de los países con más delincuencia en el mundo, están Afganistán, está Pakistán y Irak, está Siria. Y si hablamos de América Latina, los países con realmente mayor delincuencia, imagínense, en una estadística decía que sobrepasa el 91%, Honduras, Guatemala, Venezuela, El Salvador y México. Hoy en día la delincuencia ha crecido tanto y está creciendo más en muchos países. Hasta la fecha seguramente ha crecido en concordia a la población demográfica, cómo está creciendo la gente y también los niveles de pobreza. Por supuesto, esto ha debido crecer mucho más y tal vez en otros países se ha incrementado. Pero esas muertes con espada, con arma blanca, también son parte de este juicio sangriento de este caballo amarillo. Vemos también una segunda parte aquí en Apocalipsis cuando dice hambre. También provocará muerte con hambre. Esto tiene que ver con escasez, tiene que ver con miseria, tiene que ver con pobreza para los tiempos del fin. Es decir, a eso uno estaría llegando, a tiempos muy difíciles. Por supuesto que la pobreza siempre ha tenido algunas causales para que se pueda comprender dentro de la sociedad. Hay muchos que han dicho que para llegar a la pobreza, bueno, puede ser en primer lugar por una mala administración de un modelo económico de un país. No importa cuál sea el modelo económico que un país adopte, la administración de los que están en el gobierno, en el Estado, podría de algún modo provocar pobreza y extrema pobreza en muchos países. De ahí viene la pobreza, viene la miseria, y viene el hambre y viene la muerte. Y también se debe a la corrupción de sus gobernantes. Por otro lado, también están los cambios climáticos. Cuando hay cambios abruptos, hay pérdidas de cosecha y de hecho también hay hambre y hay muertes por causa de la pobreza.
puede haber enfermedades en las plantas, epidemias que pueden llegar y pueden provocar la pérdida de grandes cosechas. Eso también provoca pobreza y muerte después. También dice que una de las causales es la explosión demográfica o el crecimiento de la población. Cuando la población va creciendo, demanda más comida y entonces los niveles de producción no abastecen. Entonces un país se determina de cuánta pobreza tiene en función de la producción. Y hay países muy pobres que la gente al día tiene que vivir con menos de $1. También los conflictos armados han traído pobreza, miseria y muerte. Los despilfarros alimenticios también han provocado todo esto. Y por supuesto, según la Biblia, el pecado que trae muerte a la humanidad, la pobreza espiritual, que también provoca maldición de la tierra. Por el pecado de la gente no hay lluvias tempranas, no hay lluvias tardías, y entonces también hay pobreza y hay muerte. Y todos estos niveles y estas causas de, digamos, la situación actual nos parecerían encaminar, hermanos, todo lo que estamos viviendo a ese tiempo de hambre y necesidad. En realidad, la pobreza que llegará y el hambre será el resultado de también anteriores juicios, como los que habíamos visto, donde los hombres tendrán falta de paz, donde habrá muertes, habrá enfermedades. Todo eso habrá llegado, se conjugará, prácticamente será un tiempo muy terrible lo que está viniendo en el futuro. La falta de alimentación puede ser un factor muy importante en el mundo entero para entrar en pobreza, para entrar en miseria y también en hambre y muerte. Y eso es lo que la Biblia está diciendo. Por ejemplo, yo le voy a poner solamente un caso. Miren, la falta de polinización. Una cosa tan sencilla, una cosa que tal vez uno dice, ¿qué es eso? Tal vez alguno podría decir, bueno, algo escuché en el colegio o por ahí me hablaron. ¿Qué es la polinización? Es la manera como las plantas se reproducen, cómo pueden producir fruto. Y sin que nos demos cuenta, todo eso está aconteciendo con normalidad. Porque recuerden que las plantas también intercambian las semillitas del polen, que pasan del estambre a la estigma, y eso lo hacen a través de medios externos, como por ejemplo los animalitos, como los insectos, como el viento y hasta artificialmente, pero hay una migración del polen de una flor a otra, entonces hay producción. Nosotros no nos damos cuenta, pero todo eso está pasando en los campos, entonces tenemos comida. ¿Se imaginan si este proceso sería interrumpido? Realmente tendríamos escasez de alimentos. Realmente. Hace algunos días atrás alguien me comentaba que estaba muy preocupado y escuchaba de paso una noticia que decía, de repente este problema del coronavirus parece que va a ser mucho menor frente a lo que puede llegar a venir en los Estados Unidos cuando sus grandes cosechas están siendo afectadas, sus siembras están siendo afectadas. Porque el proceso de la polinización se ve interrumpida, porque normalmente son las abejas las primeras portadoras de justamente llevar el polen de una flor a otra, porque estas sacan de allí lo que necesitan para transformarla en miel, y en sus patas ellas llevan este polen. Pero de repente se escuchaba una noticia que hay unas avispas en cantidades inmensas que llegaron a los Estados Unidos y que están matando miles y miles, tal vez millones de abejas. Y las autoridades sacaron prácticamente a luz todo esto como un grado de importancia mayor y decía, si esto sigue adelante, muy pronto nos quedaríamos sin alimentación. Miren ustedes, una cosa tan sencilla, tan pequeña, podría ocasionar un problema mayor.
A veces no nos damos cuenta que estamos los seres humanos tan sujetos a cosas tan pequeñas, naturales, que son, digamos, por la voluntad de Dios se están dando y no hemos tenido problemas. Pero basta con mover una pequeña cosa, una pequeña palanca, un pequeño desajuste natural para que haya realmente una gran mortandad en el mundo. Por eso los hombres no tienen que ser orgullosos, soberbios, de creer que el mundo entero está bajo sus pies, de creer que de repente todo lo pueden con dinero, cuando no se dan cuenta que están dependientes de estas cosas tan sencillas y tan pequeñas. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día nosotros vemos en la actualidad cómo mucha gente en el mundo entero está en cuarentena. Por en algún momento se han debido poner a pensar que no importa cuánto dinero tengan en un banco, es difícil gastarlo, porque ya no hay esa libertad, ya no hay la garantía, ya no hay la seguridad por un enemigo invisible que se ve de repente amenazante en el mundo. ¿Se imagina? Seguramente hay muchos que tienen autos de último modelo y muy costosos que hoy en día no lo pueden sacar. O en su defecto, las cosas, hermanos, han cambiado radicalmente y ha hecho pensar mucho al mundo en quién está nuestra seguridad, en quién está nuestra confianza, de cuánto vale el hombre, qué es el hombre. Al parecer no sería nada. Está vivo por la misericordia de Dios. Está vivo y subsiste por la gracia y provisión de nuestro Dios Todopoderoso. Es Él el sustento de nuestra vida, Él la garantía, y como dice el libro de Colosenses, en Él fueron hechas todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si vivimos, si estamos todavía con salud, si todavía podemos desarrollarnos en el mundo, dele gracias a Dios. Por una pequeña cosa podemos quedar fuera del plan del mundo. Podemos quedar muertos, devastados, en miseria, en sufrimiento, en dolor. Y ahí donde estaría el orgullo del hombre. De algún modo, queridos hermanos, esto nos hace pensar mucho realmente en la providencia de Dios, en la supereminente grandeza de Dios y la insignificación de los hombres, realmente. En tercer lugar, dice aquí en Apocalipsis capítulo 6, dice: y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, armas blancas, con hambre, pero también dice con mortandad. Y la palabra mortandad tiene que ver con enfermedades, y estoy hablando de enfermedades pandémicas. Decía en el pasaje de Ezequiel pestes, y es lo mismo. Eso tiene que ver con aquellos llamados patógenos, que son bacterias, que son virus, que son hongos, que son parásitos invisibles, pequeñísimos, que no los podemos ver con los ojos naturales, pero cuánta devastación podrían hacer. Hasta el día de hoy no nos hemos dado cuenta de cuánto puede costarnos todo eso. Un ejemplo es el COVID-19, tan invisible, pero qué impacto hoy está haciendo en el mundo, realmente. Y esto realmente podría causar una mortandad, una pobreza mundial, sin precedentes. Si se portaría mucho más agresivo todavía, sería fatal. Porque el hecho de salir, mucha gente tiene esa disyuntiva. Quiere salir, pero de repente piensa en su vida. Se queda en casa, pero de repente piensa en qué va a comer. Esa es la disyuntiva de hoy en el mundo entero.
Y no es por la imposición de un gobierno o de que a alguien le guste. Ya es algo personal. Uno podría desarrollar su vida normal, pero estaría con la amenaza de poder contagiarse y morir. O podría quedarse en casa, de todas maneras moriría sin comer. Mire qué disyuntiva tan tremenda. Por eso es importante que nosotros pensemos cómo puede darse esta gran mortandad de este caballo amarillo con una peste pequeña. Estas pueden ser naturales o pueden ser también creadas por los hombres, tal vez por algunos ambiciosos hombres realmente que inventan los males y terminan vendiendo el remedio a costa de enriquecerse. Mire hasta dónde ha llegado la maldad de los hombres, que no les interesa la vida de los demás, que hasta que no haya un número considerable de muertos, está reservada la solución y la vacuna para ese mal, para que todos en realidad lo tomen realmente en serio. Porque hoy en día mucha gente realmente lo está tomando en serio. Es gracioso escuchar a personas que hasta hace algunos días atrás decían que todo esto era mentira. Hoy en día se están arrepintiendo de aquello, porque están viendo con sus ojos lo que está pasando en sus propias familias. Y cuando les toque a la familia, uno recién responde y dice: realmente esto no era mentira. Esto tiene que ver con una conspiración en el mundo, muy posiblemente a través de esta enfermedad. Pero sea que sea natural, sea que sea creada, tiene el mismo impacto. Y se cumple la palabra, una gran mortandad. Y finalmente dice: con las fieras de la tierra. También habrá mortandad por acción de las fieras de la tierra. Son animales salvajes. Esto muy posiblemente se manifieste en los campos, mientras las personas puedan llegar a huir, porque seguramente la ciudad va a colapsar. Seguro para este tiempo el anticristo estará persiguiendo a muchos no querrán entrar en el nuevo orden mundial, tendrán que irse a los campos, a los lugares alejados, a las selvas vírgenes, a aquellos bosques inmensos donde realmente es difícil poder, ser perseguidos, porque hoy en día tenemos muchas selvas vírgenes, pero son muy peligrosas. Posiblemente se refiera a esas fieras de la tierra que terminarán matando a grandes cantidades de personas que huirán a lugares desconocidos. Ese es el caballo amarillo, así se presenta, así se manifiesta y así se cree que va a llegar en su intensidad máxima en la gran tribulación. Muy bien, sigamos con el verso 9 al 11. Estamos hablando ahora del quinto sello y dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. El quinto sello es una escena totalmente diferente a las primeras cuatro, porque están manifestando fuera del juicio de Dios un clamor de todas aquellas personas que murieron. Estas están muertas, pero están ahora clamando durante la gran tribulación. Y estos murieron, dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio. Quiere decir que estos son mártires. Mártires de la gran tribulación, de la persecución del anticristo. Aquellos que se negaron ser marcados con la imagen o la marca del anticristo, resistieron a la imagen de la bestia y no cedieron.
Apocalipsis 13:15 dice algo al respecto. Dice: y se les permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que todos los pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, y el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Esto es el nuevo orden mundial. Un gobernante mundial, una marca mundial con dinero electrónico para comprar y vender, y la imagen de una imagen virtual en realidad, para que de forma simultánea todos los seres humanos estén conectados por medio de esa marca, seguramente, porque tiene que haber un dispositivo dentro del ser humano para poder responder a las exigencias del anticristo. Y todos tendrán que adorar en determinado tiempo y no podrán escapar, por cuanto tendrán el chip dentro de sí. Solo las personas que no tengan esta marca, este chip, no podrán comprar, no podrán vender, o sea, no podrían vivir en la ciudad. Difícilmente vivirán en la ciudad, porque la ciudad implica necesidades, implica costos. Para comprar uno tiene que ir directamente al supermercado, a la tienda, al centro de abasto. Tiene que tener dinero, porque si no, no funciona. Tiene que tener identificación. La ciudad tiene sus exigencias. Va a haber muchos que van a resistirse a este tiempo, tendrán que huir. Realmente huirán a los campos, a los lugares desérticos donde no hay control. Y como uno no tiene la marca, no será observado. Podría vivir de la tierra, de los animales, podría comer lo que la naturaleza le da. Tendría que aprender y tener conocimientos básicos de siembra y de cosecha para esos tiempos. Por eso, cuando una persona de repente se queda en la gran tribulación, tendría que tener estos conocimientos básicos por lo menos en su vida, para no quedar peor. Yo una vez, creo que hablamos hace algún tiempo atrás sobre los comentarios de un pastor que por ahí hablaba sobre los consejos que uno debería tener si se queda en la gran tribulación. Y uno de esos consejos era aprender cómo vivir en el campo. De hecho, va a ser difícil, pero allá habrá más libertad, no en la ciudad. Entonces estos huirán. Por supuesto que el anticristo no se quedará con los brazos cruzados. Él los perseguirá. Él hará todo lo posible por instruir a un grupo de soldados específicamente calificados para perseguir este tipo de personas. Y seguramente tendrán sus rutas en diferentes lugares, y tendrían que capturar a estos rebeldes, que en ese tiempo los llamarán, para torturarlos seguramente. Porque esto es un plan del diablo en realidad. Será un plan del gran dragón, del enemigo. Lo que el enemigo quiere es adoración, y no los va a matar fácilmente. ¿Usted cree que los va a matar ese momento? No. El diablo quiere preponderancia. Agarrará a todos esos rebeldes, según él, los llevará presos, los torturará día y noche, de las más terribles torturas, hasta que uno pueda declarar al mundo entero: sí, yo renuncio a Cristo y me hago sellar y estoy con la bestia. Porque eso es más para ellos que una simple muerte.
Imagínense, es un tiempo terrible lo que va a venir en la tierra. Dice que las almas de estos mártires que estaban debajo del altar, dice que estos estaban ya hablando, pidiendo misericordia y diciendo: ya es tiempo, haznos justicia. Eso es lo que decían. Estos fueron muertos mártires, hemos dicho, por la palabra y por el testimonio. Por ejemplo, la palabra original para fueron muertos es la palabra sfaso. Y no tiene que ver solamente con morir, tiene que ver con, dice, mutilado, el número de los consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Había otros que tenían que morir como mártires. Y hay un número. Y cuando se complete el número, entonces será el tiempo. A eso se está refiriendo en este pasaje. Por eso se les dieron vestiduras blancas, como de condecoración, para que puedan esperar un tiempo más. Estas personas de las cuales nos habla este quinto sello, por supuesto, no fueron los que, por si acaso, fueron arrebatados al principio en el rapto. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Ellos son los que estuvieron en la gran tribulación. Estos son los que huyeron a los campos. Estos son los que fueron alcanzados por el anticristo. Estos son los que fueron muertos, torturados, despedazados, decapitados. Estos son los que murieron en la gran tribulación. ¿Por qué? Miren lo que dice Apocalipsis 7:13, lo confirma. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Dice, ¿y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, ¿verdad? Están en el trono de Dios, de ahí claman también, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, dice la palabra de Dios. Entonces ellos esperan todavía el tiempo. Ahora se entra al sexto sello del Apocalipsis. Y entre el sexto y el séptimo se van a derramar una serie de acontecimientos y juicios que los vamos a ver, Dios mediante, el día de mañana. El próximo martes. Mañana ya es viernes, fin de semana. El día martes estamos otra vez con los estudios bíblicos, así que vamos a continuar el día martes con los siguientes sellos del Apocalipsis. Espero que hayas comprendido más o menos lo que significa estos pasajes bíblicos y te dé una idea para que podamos ubicarnos en el tiempo profético de Dios. Quisiera orar para terminar esta exposición. Querido Padre, te damos gracias, Señor Dios maravilloso, por darnos el privilegio y la oportunidad, Señor, de poder aprender más sobre estos pasajes bíblicos, especialmente este cuarto y quinto sello, que anuncian, Señor, tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos peligrosos para los días del fin. Por nada, Señor, deseamos quedarnos a mirar todo esto con nuestros ojos. Antes bien, tenemos la promesa del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia, antes que comience todo esto. Lo que estamos viviendo hoy, Dios maravilloso, es un ensayo, es un tiempo donde cómo podemos responder a esta necesidad. Es una muestra, Señor, de todo lo que vendrá intensificado. Te agradecemos por darnos la palabra, Señor, que el Espíritu Santo nos haga comprender y que tu mano se extienda sobre nosotros y nos guarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
Que Dios te bendiga.